Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Bienvenidos, familia querida y amigos todos, al programa Revelación. Hoy queremos brindarles un saludo lleno de amor fraternal. En muchos países de Latinoamérica y Europa, hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad. Queremos unirnos a ese noble sentimiento y decirles de parte de la directiva de Revelación, ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Queridos amigos, a diferencia de la mayoría quienes celebran este día concentrando su atención en regalos, chocolates, fiestas y bombones, nosotros queremos meditar en el inmenso amor que Dios tuvo para con nosotros al entregar a su Hijo para que nos redima con su sangre preciosa. Para nosotros los cristianos, según 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo que aunque las profecías, las lenguas y la ciencia se acaben, el amor nunca deja de ser. Una vez más, mis amigos, un feliz día del amor y la amistad. Y ahora llegó el tiempo de ceder los micrófonos al pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema que lleva como título La primera tempestad. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos minutos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto
desierto esperas, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos. Hola mi gente linda. Dios los bendiga a cada uno donde quiera que se encuentren. Les saluda su pastor Homero Salazar, muy contento y agradecido a Dios por darnos una oportunidad más para abrir la santa palabra de Dios y encontrar en la vida de este discípulo llamado Pedro muchas enseñanzas oportunas para nuestras propias vidas. En esta serie que hemos titulado Pedro, la roca y el mar. En este episodio número 2 estamos por abrir la palabra de Dios en una experiencia sumamente impresionante. En el mar, una vez más en el mar. La primera tempestad. Voy a leer la palabra en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, el verso 35 al 41. Dice la experiencia así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal.
y le despertaron y le dijeron: Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Jesús les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Tremendo, tremendo este encuentro entre Jesús y la tempestad. Miren, en el texto de Mateo capítulo 8, verso 25, aclara un poquito más cuando llega el momento en que los discípulos desesperados despiertan a Jesús. Y aquí la frase dice que gritaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿qué había estado pasando? Jesús había estado predicando la palabra, estaba completamente agotado. Jesús había estado explicando sus primeras parábolas, había estado hablando de la naturaleza del reino y la manera en que el reino de Dios se establecería. Había estado comparando su propia obra a la obra de un sembrador. Había estado hablando acerca de que el reino crecería como un grano de mostaza. Había estado describiendo inclusive la gran separación entre los justos y los impíos. Aparte de esto, Jesús había estado sanando a las personas. Estaba completamente agotado. Jesús no había comido, había estado abrumado y cansado. Por eso, como lo acabamos de leer, Jesús fue llevado por los discípulos prácticamente en un cansancio total. El maestro de Galilea se cansó por bendecirnos a nosotros. Él nunca dejó y nunca dejará de bendecir a aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. Sin embargo, era completamente humano y a pesar de todo lo que él como hijo de Dios podría hacer, estaba agotado. Y entonces entraron a la barca y Jesús encontró en la popa un lugar al lado del cabezal para poder descansar. Y agotado como estaba, después de haber estado enseñando, predicando, sanando, escuchando la problemática del pueblo, entonces se quedó dormido en la barca. Todo estaba en paz, todo estaba tranquilo, no había un solo viento. Estaba prácticamente tranquilo. Es más, al lugar hacia donde se estaban dirigiendo era un lugar donde había poca población. Jesús dijo: vamos a ir al lado de allá para poder descansar, y por eso estaban viajando. Ahora, un detalle importante: no eran los únicos que estaban viajando en la barca. Habían otras barcas que estaban acompañando al Señor, tratando de seguir a Jesús, porque Jesús tiene palabras de vida eterna. Jesús es sabio. Sus palabras llenan el corazón. Las palabras de Cristo son camino, son verdad y son vida. Así que muchos otros barquitos estaban siguiendo al barco principal hasta que empezó la terrible tormenta. Por entre los cerros llegó ese viento inmenso, se oscureció y se levantó la primera tempestad. Miren, lo que yo les dije el otro día, así Pedro y todos los que trabajaban en el mar, en la pesca, eran experimentados en todo tipo de tormentas, eran experimentados en todo tipo de pesca. Pero esta tormenta fue una tormenta completamente rara, muy fuerte. Y ellos intentaron hacer todo lo que pudieron con el conocimiento, con las fuerzas que ellos tenían. Empezaron a hacer muchas cosas. La tormenta arreciaba de tal manera que ellos hasta se olvidaron de que Jesús
estaba en su barca. Y ahora escuchen, mis amigos, escuchen bien. Yo quiero decirles algo con total sinceridad. Si Jesús está en tu barca, si Jesús, el Hijo de Dios, está en la barca, en tu barca, en la mía, ten por seguro que tu barca no se va a hundir. Pero a veces nosotros olvidamos que Jesús está en la barca. A veces la tormenta es tan grande, las tormentas en nuestras vidas nos obnubilan, nos quitan la vista de Jesús, nos olvidamos de Jesús y empezamos a, con nuestras propias fuerzas, querer solucionar los problemas y los embarramos más. Si Jesús está en tu barca no se va a hundir. Ahora, tienes que saber que Jesús está en tu barca. Tienes que ser consciente de que Jesús está contigo. Obviamente somos seres humanos y las tempestades nos abruman, las tempestades nos traen temor, dudas y muchas veces olvidamos que Jesús está caminando con nosotros. ¿Cuántas personas se les traspapeló la presencia de Jesús y se abandonaron a la tristeza, a la depresión, se han quitado la vida y han olvidado de que Dios es un Dios que cuida de sus hijos y es un Dios que tiene poder? No, se olvidaron, empezaron. Imagínense, yo siempre he dicho que cuando estás frente a un peligro sale realmente la esencia de lo que somos. La tempestad prueba realmente nuestra verdadera esencia. Frente a la prueba, tú sabes lo que eres. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer un alto. Porque si tú has amado a Cristo, has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, frente a la prueba, el primer refugio que tú tienes es Dios. Es Dios. Pero tú no te puedes olvidar de esto, no. Sin embargo, muchas veces seguimos teniendo el problema de querer salvarnos nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. El espíritu de confusión de Babilonia está allí. ¿Por qué? Porque es lo que quiso hacer el pueblo neobabilónico, construir una torre para que no los mate un diluvio. Entonces, apartándose completamente de Dios, queriéndose salvar por sus propias fuerzas. Y aquí no vale eso. Por eso repito, si Jesús está en tu barca, ten por seguro que tu barca no se va a hundir. Soplaron los vientos, las olas se levantaron, dice que estaban llenando la barca estaba por hundirse, y no solamente esta, sino las otras que venían y seguramente que por la tormenta ya las habían juntado. Entonces, en su desesperación, a pesar de que se olvidaron de Jesús, de alguna manera, un rayo iluminó, sin duda, la popa de la barca. Y ellos vieron que allí, en la popa de la barca, recostada su cabeza sobre un cabezal, estaba el Maestro, estaba Jesús, durmiendo en paz, cansado de tanto hacernos el bien a nosotros. Y entonces dice la palabra de Dios que allí, en ese momento, desesperados como estaban, yo imagino a Pedro allí, porque uno de los primeros gritones es Pedro, porque Pedro tiene esas características, es extrovertido, es más colérico que sanguíneo. Pedro es extrovertido, Pedro habla mucho, Pedro se desespera y es el primero que habla, a veces dice cosas sin pensar, pero en este caso yo imagino la voz de Pedro gritando, Señor, Maestro, sálvanos que perecemos, sálvanos, Señor. Imagínense ustedes, cada uno agarrado de algún lado, tratando de sostenerse para ya no caerse al mar. Y entonces Jesús, dice la palabra de Dios, hay 3 cosas que hace Jesús. Número 1, lo despertaron, lo llamaron y escuchó el clamor. Jesús se despertó. Miren, puede parecer que Dios esté durmiendo frente a tu tormenta, puede parecer que no te escucha, pero Jesús es Dios, Dios lo sabe todo. Y cuando Jesús está en tu barca no debes temer, tu barca no se va a hundir si Jesús está allí. Yo entiendo que como humanos nos puede obnubilar la tormenta, pero recuerda siempre esto: Jesús
está allí. Y se levantó. Cuando Jesús se levanta, nadie imaginó lo que iba a pasar. Y Jesús se levanta, reflejando una paz, una seguridad, sin temor, porque Jesús sabe quién está con él. Aunque era completamente humano, su Padre estaba con él. Y entonces, levantando su mano como tantas veces lo hizo, dice al viento: calla, enmudece. Y al instante, el viento, la tormenta, se calmó. Esto lo vieron Simón, cada uno de los discípulos, y se quedaron atónitos, con la boca abierta. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Y allí, en la sorpresa, en la actitud con los ojos abiertos, mojaditos, como pollitos mojados, todos, cuando vieron ese tremendo milagro, entonces Jesús se da vuelta y les habla y les dice: ¿por qué estáis amedrentados, asustados? Y les hace la pregunta que también nos hace a nosotros hoy: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Yo te entiendo. Yo entiendo nuestras circunstancias hoy, en este momento, a nivel mundial. Entiendo que la tormenta ha sacudido a muchas familias. Es posiblemente que también a la tuya. Ha muerto un familiar con este virus. Está alguien internado, están desesperados, ya no aguantamos más este distanciamiento, esta cuarentena, esta situación mundial. Y la tormenta no solamente paró allí, sino que se hizo más aguda, económica, laboralmente. Hay miedo, hay temor, hay una cantidad de enfermedades mentales que están surgiendo, hay cantidad de gente quitándose la vida, suicidándose. Y tú dices: esto es imposible, esto no se puede soportar, y estás haciendo todo lo que puedes con tus propias fuerzas. Pero quiero decirte algo: si Jesús está en tu barca no se va a hundir. Y aún cuando nos toque ir al descanso, recuerda, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Cristo, Él lo resucitará en el día postrero. Entonces la pregunta final es: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Yo te invito, amigo, amiga, a fortalecer tu fe, en Cristo Jesús, el Dios que todo lo puede. Él te ayuda a pasar la primera, la segunda, la tercera, cualquier tempestad. Enfrentarla con Cristo siempre es mejor. Termino diciéndote: si Cristo está en tu barca, ten por seguro que tu barca no se va a hundir. Deseo de corazón que desarrolles esa fe en Cristo Jesús, tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. La ofrenda de tu amor no la merezco. Estoy postrado aquí
tal como soy. Quiero mi alma derramar para sentir tu paz. Confieso que sin ti me fue muy mal. Yo siempre supe que tú eres Dios bueno. No sé por qué me fui y te dejé. Si tú eres mi verdad, eres un Dios real. Perdóname, Jesús, por mi maldad. Toma mi corazón, hazlo tuyo, Señor. Mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Eres bueno, Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. La ofrenda de tu amor no la merezco. Estoy postrado aquí, tal como soy. Quiero mi alma derramar para sentir tu paz. Confieso que sin ti. Gracias, Pastor Homero Salazar, por el tema que nos trajo hoy. Hemos aprendido y comprendido mejor el cómo sobrellevar las situaciones difíciles de la vida. Para la próxima semana, siguiendo con la serie Pedro, la roca y el mar, el Pastor Salazar nos trae el tema que lleva como título La segunda tempestad. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación. Este programa llega como cortesía de tus amigos los adventistas del séptimo día.